quieres decir con que no nos queda ningún dinero para este mes? ¿Por qué siempre que estamos de vacaciones tenemos que ir a visitar a tu familia? Preguntas como estas, que son muy comunes en todos los matrimonios, expresan algunos de los conflictos típicos que a veces tienen los cónyuges. Existen muchas razones por las que los conflictos surgen en una relación matrimonial. Y precisamente dentro de unos momentos vamos a hablar sobre este tema en nuestra audición de hoy de Enfoque a la Familia. Bienvenidos a este programa. Les habla Alberto Ovalle y nuestro anfitrión en este día es el señor David Ormachea. El señor Ormachea ha sido anfitrión de Enfoque a la Familia anteriormente y estamos muy contentos de tenerle con nosotros nuevamente. Él está muy involucrado en actividades para ayudar a las familias, es pastor y consejero y el director de un ministerio llamado De Regreso al Hogar. También trabaja para la organización Visión para Vivir. Y a continuación, David nos presenta a su invitado. Y una vez más, Jorge Maldonado, un gran amigo, profesor universitario, ha ejercido como terapeuta familiar, muchos títulos, pero en contacto con los problemas de la familia, ¿por cuántos años, Jorge? Ya llevo en este trabajo unos 20 años. ¿Y tú nunca has tenido problema en tu familia? ¿Sí? Pues eso no se puede decir de nada. Uno aprende también por la experiencia propia, es la mejor escuela muchas veces, sí. Yo creo que esa es una nota importante para comenzar el programa de hoy. Nunca quisiera que la gente nos viera como individuos que tienen el mundo en sus manos, porque no lo tenemos. Yo siempre digo, cuando uno apunta con un dedo hay tres que le apuntan a uno. En mi propia experiencia, Jorge, he tenido que enfrentar problemas, tan involucrado en mi deseo de compartir ayuda a tantas personas necesitadas en América Latina. Llegó un momento en que mi propia esposa me dijo, David, se acabó esto. Ese es un momento muy duro. Y yo creo que hay muchas personas en este momento, en los distintos países que nos están escuchando, que están experimentando precisamente un conflicto conyugal. Vamos a hablar de esto. ¿Cuál sería, en términos generales, por poner, cierto, una división, los conflictos más serios, las crisis más serias de la relación conyugal de nuestras familias? Creo que podemos, como un factor bastante importante, señalar la situación económica. No necesariamente como el primer elemento, pero un elemento a considerarse que no podemos dejarle a un lado. La crisis económica que está sacudiendo al mundo es algo serio, no solamente en los países pobres, digamos, como sucedía antes, pero también en los países ricos. El elemento económico trasciende a todos los niveles también de la vida familiar. Cuando la esposa también se siente empujada a buscar un trabajo y el salario que los dos ganan no es suficiente, y no pueden dar pues cuidado de salud y educación suficiente a sus hijos. No tienen tiempo tampoco, los dos están batallando por conseguir el pan de cada día. Esto ha sido un asunto de estudio en algunos países, cómo la vida familiar se ha visto afectada por la situación económica global. En nuestros países latinoamericanos, el presupuesto para educación y para salud se ve recortado drásticamente por las crisis económicas, de modo que la vida familiar ha sido afectada por este gran cambio. Ok, el factor económico, Jorge, entonces lleva, ¿cierto?, a la presión que siente la familia. Esto hace que la esposa tenga que salir a trabajar. En algunos casos, ¿cierto?, cuando estamos en contacto con nuestra realidad en algunos países, sobre todo en los hogares más pobres de América Latina, aún los hijos tienen que salir a trabajar, algunos dejan de estudiar. A veces toda la familia tiene que migrar, se migra del campo a la ciudad porque ya no hay fuentes de trabajo en el campo, o migra de los países del sur hacia los países del norte, a Estados Unidos, busca una forma de sostener a su familia, y los procesos migratorios traen cambios sustanciales en la vida familiar. Hay procesos de desarraigo, hay procesos que se han estudiado ya de procesos migratorios en donde la familia necesita reajustarse a una serie de situaciones. Entonces ese es un elemento social, ¿no? Pero no es solo eso lo que afecta a la vida familiar. También hay una crisis de valores. Pero antes que entremos a la crisis de valores, Jorgito, pensemos
en cómo la economía también afecta, por ejemplo, una madre que sale a trabajar, un padre que está trabajando, toda la presión económica, presión de no poder estar tanto tiempo con los hijos, presión de llegar cansada del trabajo, a trabajar a la casa, a veces el marido que se queda por allá y no ayuda en nada, cuando su esposa trabaja igual que él las mismas horas de trabajo. Así es. Esto produce la enfermedad del siglo, el estrés. Así es, no se ve una salida a corto plazo de una crisis económica, de modo que si no podemos cambiar lo que nos rodea, al menos tenemos acceso a cambiar nuestras reacciones a lo que nos rodea, y en eso el asesoramiento puede ser una herramienta de mucha utilidad. Tú mencionaste una segunda crisis, Sí. Es la crisis de valores. Lo vivimos en todos los países. Esta tremenda lucha que existe entre los valores relativos y los valores absolutos. Así Para es, muchas entre el bien y el personas. mal. Así. Por ejemplo, se ha perdido mucho el sentido de la vida, el valor de la vida humana. En algunos lugares la gente ni siquiera tiene expectativas de pasar cierta edad. Los jóvenes en algunos lugares de nuestro planeta no hacen planes a largo plazo porque no están seguros si sobrevivirán los 20 años o algo así. Se ha perdido también el respeto por la vida, por el ser humano, por la otra persona con quien interactuamos. Se ha perdido también el compromiso, el sentido del compromiso. Los matrimonios menos y menos hacen promesas hasta que la muerte nos separe, ¿no? Posiblemente hablan de permanecer hasta que la suerte los separe. Y eso significa cuando ya dejan de sentir algo romántico por la otra persona. También nos lleva esto al sentido de la fidelidad. La fidelidad en el matrimonio ha sido cuestionada por los mismos medios de comunicación masiva. Los programas de televisión que vemos nos muestra pues que es muy normal la infidelidad sexual, que eso no tenemos por qué asustarnos. Y eso ha minado los valores con los cuales pues hemos tratado pues de crecer y de educar a nuestros hijos. Y continuaremos en breve con esta entrevista entre el doctor David Ormachea y Jorge Maldonado. Hola, mi amor. Hola. ¿Sabes que hoy Carlito se metió en problemas en la escuela? Y me Olvidé llamaron al comprarle el trabajo filtro para al ir al carro. gran director. Creo que Juan tiene ¿Tú uno de tienes sobra en su carro? casa. Yo estaba pensando Me que encantó el en vez carro de la Alberto. cantidad del aceite del ¿Cuánto auto, costará financiar? nosotros podríamos salir y Tal vez hablar porque ¿Decías algo, mi amor? tú nunca me escuchas. Para una mejor comunicación en su matrimonio, visite enfoquealafamilia.com. enfoquealafamilia.com. Asuntos relacionados con el matrimonio. Continuamos ahora con los doctores David Ormachea y Jorge Maldonado. Hace algunos días atrás fui con mi esposa a ver una película. Llegamos atrasados. Entonces, como llegamos atrasados, dijimos, bueno, veamos la otra. Pero había tremendas filas de personas tratando de entrar a una película. Entonces dijimos, bueno, entremos a esa. Es uno de esos actos que tú no pensaste. Yo normalmente pienso qué voy a hacer cuando voy a ver una película. Pero vi tanta gente y dije, entremos acá. Entramos a esa película. Es una ridiculización de la violencia de las pandillas. Aparece un muchacho allí que le lleva un pastel de cumpleaños, el otro aparece y le da un disparo en la cabeza, cae muerto, la mamá está llorando por su muchacho, cuando se da cuenta no es su muchacho, como no es su muchacho lo tira al suelo. Ridiculización de la violencia. Y ridiculización de la vida y del dolor. Y esto es serio, hay mucha preocupación sobre la forma como estos valores que hemos percibido y hemos afirmado ser humanos están yendo por el desagüe. ¿Sabes lo que era chocante, Jorge? Es que cuando decidimos salir una vez más de ese lugar con mi esposa, 3 minutos aguantamos, cuando decidimos salir de ese lugar, familias enteras, con hijos, están viendo la ridiculización de los valores. Y entonces, ¿cómo podemos tener una sociedad distinta si los valores absolutos están siendo rechazados y se quieren imponer valores relativos? Es decir, tú haz lo que tú crees conveniente, yo hago lo que yo creo conveniente. Esto ha afectado inmensamente y esto es parte de nuestra crisis. Claro. ¿Qué otra cosa Tiene afecta? que ver eso también con la sexualidad. La sexualidad es un asunto manejado en una forma muy liviana. Se ha perdido ese concepto de que la sexualidad es un don, es un misterio, es algo que nos une, es algo que nos mantiene
como humanos en la capacidad de relacionarnos significativamente, y se lo ha hecho simplemente una función glandular, una función biológica. Se lo pone como el hambre. Si uno tiene hambre, va y compra un sándwich en la esquina para saciar el hambre. Así, si uno tiene necesidad sexual, va a una relación que puede ser muy casual. De esa forma, el concepto unitivo de la sexualidad entonces se está perdiendo, se está cuestionando y se está olvidando. De modo que vivimos en una sociedad en donde los valores se han perdido. Ahora, una cosa, Jorge, si esto está ocurriendo, hay otro grave conflicto: la falta de preparación de las personas para estos nuevos desafíos de la vida. Y esto es lo que está ocurriendo: falta de preparación para el matrimonio, por ejemplo. Falta de preparación sobre lo que significa tomar determinaciones serias con respecto a cómo va a ser mi vida en el futuro, cuál va a ser mi valor en el área de la sexualidad, cuál va a ser mi compromiso en el matrimonio. ¿Cómo esto está afectando un poco más la sociedad, Jorge? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la gente? Yo creo que una de las funciones que debemos de hacer es afirmar nuestro rol como agentes educativos. Creo que podemos, como cristianos, afirmar nuestras convicciones en una manera en que no tengamos necesariamente que atacar o ridiculizar a los otros, sino más bien en una forma positiva, afirmar lo que es nuestro legado, afirmarlo como un homenaje a la vida, como una celebración de la existencia que no se limita simplemente al ser humano aislado, sino al ser humano en relación, y la relación familiar, matrimonial, es una de las más hermosas y significativas del ser humano. Es decir, que nosotros tenemos un papel muy grande para educar, para preparar, y ya como el tiempo se ha terminado, entonces vamos a dejar el próximo programa, Jorgito, si tú quieres participar. Mucho gusto. Vamos a dejar el próximo programa para hablar de cómo la gente debe prepararse para una mejor relación conyugal. Bueno, esperamos que usted no se pierda el programa de mañana, cuando continuaremos con asuntos relacionados con el matrimonio. Mientras tanto, queremos recomendarle el libro titulado Amor y Respeto, escrito por Emerson Eggerichs y publicado por Casa Creación. Amor y Respeto revela por qué los esposos reaccionan negativamente el uno con el otro y cómo pueden tratar con este conflicto rápida, fácil y bíblicamente. Y si desea adquirir un CD que contiene todos los programas de esta semana, llámenos al 1-800-434-2345. Nuevamente, 1-800-434-2345. Nos puede visitar también en nuestro sitio en la internet, enfoquealafamilia.com. enfoquealafamilia.com. Y también le damos la bienvenida a sus cartas si desean escribirnos. Nuestra dirección es Enfoque a la Familia, Colorado Springs, Colorado 80995. Y a continuación les presentamos Momento Crucial. El problema del racismo es muy grande en nuestro hemisferio. En algunos países se sigue estigmatizando y tratando a minorías étnicas como ciudadanos de segunda categoría. En países de América Latina, grupos de gente indígena son sistemáticamente discriminados y excluidos de la vida social y política de sus naciones. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, y por esto compartimos una identidad común. En el cuerpo de Cristo no existe lugar para el racismo. Dejemos de lado la discriminación racial. Ese es el camino para la resolución pacífica de los conflictos étnicos y sociales que sufrimos en el continente. Sea parte de la solución y promueva la reconciliación étnica y social. Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les habló Yuri Mantilla con un momento crucial. Y así hemos llegado al final de otro programa producido por Enfoque a la Familia, con nuestro anfitrión de hoy, el señor David Ormachea, y con el doctor Jorge Maldonado. Le invitamos a que nos acompañe